Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Muy buenos días, auditorio de Radio Universidad. Como todos los miércoles a las 9 de la mañana, estamos en una emisión más de su programa Tetras. Les saluda Ángel Valderas. En esta ocasión, como siempre, con el equipo de la maestra Rosalba Pichardo. Buen día. Este programa es en vivo. Se pueden comunicar con nosotros al teléfono central de la universidad 192-1200, extensión 37120, repito, 192-1200, extensión 37120, y también al 442-192-1293. 442-192-1293. El celular para mensajes de texto es el 442-249-8788. 442-249-8788. Gracias a todos los que nos siguen por internet, en vivo o en versión diferida, los que nos siguen en tv.uac.mx o a los que nos siguen en radio.uac.mx. Gracias a todos los que se comunican con nosotros en nuestro espacio en Facebook de Tetras Radio UAC. Gracias también a nuestro productor, Emanuel Villagrán, siempre atento a la producción de este programa. Este programa se retransmite los sábados a las 5 de la tarde y se transmite además de por el 89.5 de FM, también en el canal digital 24.1. Pues Rosalba, 6 de diciembre, se está cerrando el año, por ahí al final al final de año vamos a hacer un balance, nos toca el 20 de diciembre y en una emisión posterior, pues de lo que han sido 5 años del gobierno de la 4T. Y hoy en día no nada más son los 5 años del gobierno de la 4T, sino lo que estamos viendo en lo que ya empezamos a ver desde agosto, septiembre, octubre, noviembre, pues es ya la competencia. El inicio de campañas, de pre-campañas. Sí, pero la competencia sí. Tiene etapas formales, pre-campaña. Claudia Sheinbaum fue elegida coordinadora de comités de la 4T, que es una cosa que Morena tiene en sus estatutos, no es nada nuevo, no es que se lo hayan inventado. Y bueno, cada quien, vimos el Frente Amplio, la manera de seleccionar candidatos, se pensaba que Santiago Krill, pero bueno, lo que estamos es ya la competencia para 2024. Estamos ahorita en época de precampañas internas, porque todavía no se formalizan las candidaturas. Y bueno, pues acabamos de ver un escándalo, porque eso es lo que se puede llamar un escándalo en Nuevo León, gases lacrimógenos, 3 gobernadores, en realidad eran como 4, Rosalba, porque era el actual gobernador, que ya regresó a su cargo, Samuel García de MC, que había dejado en algún momento a su encargado de despacho, que era el secretario general, lo que sucede cuando son licencias pequeñas. Pero luego vimos al Congreso nombrar a un tercer personaje que era inelegible, porque era el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, por lo tanto, él no podía ser, y aún así el Congreso lo nombró. Y después, finalmente, ya entre el 1 y 2 de diciembre, vimos a un cuarto personaje también ser nombrado gobernador por el Congreso. Entonces, aquí están metidos, pues, el Congreso, el Poder Ejecutivo de Nuevo León, pero también los tribunales, Rosalba. Sí. Entonces, no sé cómo lo viste, porque yo creo que hoy que vamos a discutir de esta parte, mira, ahora coincidió, vengo vestido de anaranjado, pero no tiene que ver nada con MC, hasta ahorita me di cuenta. Entonces
que es como cuando un amigo decía, los patos sacan las cabezas. O sea, este tipo de crisis sirven para que veamos a cada quien en cómo se comporta y en su justa dimensión. Sí, sí, ¿Qué sí. te parece ahora sí que este oso, este escándalo de Nuevo León? ¿Qué visualizas? MC, el PRIAN, el PRD ni lo contemos porque en Nuevo León es una fuerza que no existe. Totalmente, que no existe, exacto. Mira, Ángel, hay una crisis generalizada en términos de el ejercicio de la función pública, no solamente en México, sino a nivel mundial. Lo podemos ver en Argentina, lo hemos visto ya tiempo atrás en Estados Unidos de Norteamérica, donde nunca nos hubiéramos imaginado que un presidente promoviera la toma a mano armada de cierta parte de la población manipulada para tomar el Capitolio. O sea, en el fin del periodo de Donald Trump nos dejó claro que podría ser el caso de distintos países que han desarrollado la cultura de la política capitalista, el desarrollo de la política capitalista en los países disque desarrollados de Occidente. Y digo disque desarrollados porque, o civilizados, la palabra más adecuada que quisiera tomar es la categoría de civilización o civilizaciones. Porque en realidad un país como Estados Unidos de Norteamérica, que ha promovido y que sigue sosteniendo alrededor del mundo más de 50 guerras, entre ellas la más dramática en estos momentos, el conflicto bélico entre Israel y Palestina, el caso de Ucrania que no les resultó y que por eso focalizan una segunda guerra en toda esta zona de Medio Oriente, como es la de Israel y Palestina, pues nos dejan claro cuál es la tendencia de Occidente frente a esa tal categoría de civilización y desarrollo, ¿sí? Es decir, ¿qué importa cómo tomes las instancias y las instituciones que pertenecen a los pueblos? No importa cómo las tomes, pero tómalas porque esos grupos que quieren el poder, pues también quieren el dinero. Entonces, es coordinarse para seguir acumulando ese capital, tanto a nivel de naciones como a nivel internacional. Entonces, esto es el resultado de una crisis, esta parte introductoria que hago así en un contexto internacional de manera simple, pero es necesario hacerlo porque en realidad tiene que ver con el modelo que nos está vendiendo, que siguen vendiendo Estados Unidos de Norteamérica para el mundo capitalista. Pero está demostrado también, y también desde Estados Unidos queda ya demostrado, que este modelo de civilización capitalista está en plena decadencia. Okay. Entonces, el tomar las instituciones que pertenecen al pueblo va a generar conflictos sociopolíticos, culturales y también psicológicos en cualquier parte del país y del mundo. En este caso, en Monterrey, ¿cómo crees que le estén viviendo o la hayan vivido los regiomontanos? Si sabían que su presidencia estaba acéfala. Gubernatura. O la gubernatura, su gubernatura estaba acéfala. Pero no hay estabilidad, porque no fluye el apoyo, la cabeza, quien debería de regular, no fluye. Y bueno, ¿cuál es la disputa? La disputa es un centro de poder, la gubernatura. ¿Qué se regula ahí? ¿Qué se administra? Porque no son los dueños ni el gobernador, ni el que pretende ser gobernador, ni la Cámara, ni los tribunales. No son los dueños de los bienes de los regiomontanos, en este caso. Los dueños de los bienes son el pueblo de regiomontano, ¿sí? Y a quien la federación entrega los recursos. Sin embargo, quienes pretenden hacerse de la administración o quien ya estaba, pues tenía una ambición legítima.
de concursar por la presidencia del país. ¿Sí? Una semana y tantito hizo campaña el señor Samuel. Pues parece ser que le fue bien porque fue desplazando a la señora X, ¿no? La fue desplazando. A grado tal que algunas encuestadoras lo dejaban ya en un segundo lugar después de la punteadora que es la doctora Claudia Sheinbaum con el movimiento de Morena. Sin embargo, bueno, el temor del PRI y del PAN se encendió al 100% en esa semana, porque ellos se hacen análisis para ellos. Ellos sí compran información para ellos, porque la información es poder. Tener información es ejercer el poder de una manera adecuada y sostenerlo. Entonces, por eso la información es básica. Cuando empezaron a ver que la tendencia hacia Samuel, el ahora nuevamente gobernador de Nuevo León, porque ya sentaron cabeza tanto el tribunal como el que quería hacer de manera forzada por un tribunal, que como lo dijo el presidente de México, realmente esto fue el intento de golpe de Estado en Nuevo León. Fue un intento. El PRIAN a toda costa quería quedarse con la gubernatura, ¿sí? Hay antecedentes, Rosalba, que es importante que el público conozca. El PRI dejó de gobernar Nuevo León desde 2015. Su último gobernador fue Rodrigo Medina de la Cruz. Sí. Recordemos que en las elecciones de 2015, quien gana la gubernatura es el apodado Bronco, el autoapodado, porque él así se presentó, el Bronco, que se presentó como candidato independiente, pero que en realidad estuvo apoyado por grupos del PRI y del PAN. Yo lo que noto en esta actitud facciosa de PRI y PAN, por lo que señalabas, de quererse apoderar de la gubernatura, aprovechando este huequito. La coyuntura. La coyuntura, y además de manera artificiosa, Rosalba, porque no los votaron. Porque no los votaron, exacto. Porque aquí tengo los resultados de las elecciones en 2021. Samuel García gana la gubernatura con casi 800,000 votos. En segundo lugar queda el PRI con un personaje que tiene que ver con esta crisis que acabamos de ver en Nuevo León, Adrián de la Garza, que fue el candidato de la coalición PRI-PRD, que obtuvo menos de 600,000 votos, digamos una diferencia de 200,000. En tercer lugar quedó el PAN, no fueron en coalición, que obtuvo menos de 400,000 votos. Entonces yo creo que un elemento es esta desesperación del PRI y del PAN de Nuevo León, pues de que ya tienen 2 sexenios fuera del presupuesto. Te recordarás aquel viejo priista que decía vivir fuera del presupuesto es vivir del error. Y efectivamente, cuando uno ve estos resultados, pues uno dice, a ver, éticamente, moralmente, quien debería de sustituir a un gobernador de MC, aunque sea temporalmente, es lo que pasó en la Ciudad de México. Porque en la Ciudad de México, cuando la doctora Claudia Sheinbaum solicita licencia para buscar la coordinación de los comités de defensa de la 4T, pues quien tiene que autorizar, en muchos estados así es el Congreso. Y a pesar de que Morena tiene ahí mayoría, de todas maneras el Congreso pues nombró a Martí Batres de la misma corriente política. Pero también en la Cámara de Diputados, recordarás que Santiago Krill, panista, no quería renunciar a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. O sea, quería, como Xóchitl Gálvez, que Xóchitl Gálvez la hemos visto, que quería mantenerse como senadora, pero al mismo tiempo todos veíamos que andaba en campaña. Entonces, muy cómodo, soy senadora, cuando me conviene soy senadora, hago un informe como senadora, sigo interviniendo en la vida pública como senadora, pero cuando me conviene al mismo tiempo soy candidata y hablo como candidata. Santiago Krill era de la misma tesitura, él no quería dejar la presidencia de la mesa directiva, a final de cuentas la tuvo que dejar.
Morena y aliados tienen mayoría en la Cámara de Diputados. Si se hubiera aplicado el esquema Nuevo León, pues en vez de Santiago Krill, habría sido sustituido por un morenista, o alguien del PT, o alguien del Verde. Y sin embargo no fue así. Quien sustituyó a Santiago Krill fue la panista Noemí Luna. Es decir, políticamente hay una comprensión en términos de decir estas crisis que se abren de manera artificial, pues es también porque es no reconocer los resultados de las urnas. Sí me queda claro, porque también eso hay que verlo, y yo creo que cada vez lo vamos a ver más, Rosalba. Ahorita el caso de Nuevo León es muy claro, porque por un lado tenemos un partido que gana el poder ejecutivo, y por otro lado tenemos a otros partidos que quedan con la mayoría en el Congreso. O sea, a Samuel García no le toca la cosa sencilla. El Congreso de Nuevo León son 42 diputados, de los cuales el PAN ganó 15, el PRI ganó 14, Movimiento Ciudadano 6, Morena 3, 2 el Verde y 2 el PANAL Nuevo León. Pero eso fue en 2021. Posteriormente vimos, y aquí me ligo a lo que tú decías al inicio de este esquema norteamericano de los países, lo que vimos fue compra de diputados. El PAN perdió un diputado que se fue a MC, se quedó con 14. El PRI mantuvo sus 14, pero MC creció de 6 a 11. Es decir, entre comillas, adquirió a 5 diputados, entre ellos 1 del Verde, 2 de Morena y los 2 del PANAL. Entonces, esta cuestión de tener un poder legislativo que va en una dirección y un poder ejecutivo en otra dirección, yo creo que cada vez nos vamos a tener que acostumbrar más, porque pues eso sucede en Estados Unidos, a pesar de que nada más tienen 2 partidos. Pero es muy claro en Francia, es muy claro en Alemania, es muy claro en España, en Italia, en el Reino Unido, donde tiene que haber una serie de coaliciones, en donde partidos grandes, partidos pequeños, los del norte, los independentistas se unen para tener una mayoría en el Congreso y acompañar a un poder ejecutivo. Y coincido contigo, Rosalba, creo que aquí lo que vimos fue una gandalle por parte de PRI y PAN de quererse quedar con el poder ejecutivo, porque basta perfil, y con esto termino este comentario, basta ver el perfil de los personajes que fueron nombrados. Yo me metí a ver, bueno, ¿quiénes son los que fueron nombrados? Entonces, por ejemplo, cuando el primer gobernador interino que designan se llama Arturo Salinas Garza. Bueno, cuando tú te metes a buscar en Google quién es Arturo Salinas Garza, descubres que es miembro del PAN desde 1998, que fue diputado local en plurinominal por el PAN en el año 2000, que de 2000 a 2003 fue diputado, que en 2003 fue candidato a diputado federal por el PAN, que trabajó con gobiernos panistas porque fue delegado federal de la Secretaría de Economía en el estado de Nuevo León, que en 2012 fue electo diputado federal por el PAN, que fue diputado plurinominal por la segunda circunscripción por el PAN de 2012 a 2015, en las elecciones estatales de 2015 fue electo como diputado del Congreso de Estado de Nuevo León. O sea, tú dices, pusieron a un típico panista a pesar de que no podía, porque la Constitución del Estado era muy clara. Entonces, como no les funcionó con el panista, pusieron a otro, Luis Enrique Orozco Suárez, que bueno, la misma gente de Nuevo León lo ubica con el candidato perdedor en las elecciones, Adrián de la Garza, del PRI, porque fue ni más ni menos que el contralor del municipio de Monterrey. Hay que recordar que el presidente municipal de Monterrey era el priista Adrián de la Garza. Entonces yo creo que estos perfiles de estos 2 candidatos que quiso poner el PAN y el PRI, bueno, pues uno típicamente panista y el otro típicamente priista,
y como que lo que vimos fue que el PRI y el PAN no tomaron en cuenta la voluntad, aunque a mí no me gusta Samuel García, ¿no? Pero aunque el pueblo de Nuevo León haya votado por él, igual que votaron por el Bronco, que yo creo que es esta búsqueda de alternativas, pero bueno, votaron por él. Entonces uno se hubiera esperado, yo creo que aquí fallaron incluso las negociaciones, pero uno se hubiera esperado que hubiera habido acuerdos negociados. Por ahí salió Samuel García a decir que prácticamente lo estaban chantajeando. Habló de que le pidieron 2.500 millones, que desapareciera. De 14 puntos, ¿no? De un documento donde hay 14 puntos, en donde el PRIAN le está solicitando le cumpla esos 14 puntos, entre ellos una gran cantidad de dinero para el próximo año y para la Cámara de Diputados específicamente. Entonces, quiere decir que esta alternancia se estaba dando, estos acuerdos se estaban dando a la vieja usanza de los prianistas, dinosaurios, Ángel. Es decir, la corrupción. Dame tal cantidad de dinero, dame tales puestos, dame tales espacios, resuélveme tal problema, las prebendas, etc., ¿no? Él habla de un documento en una de sus conferencias, Samuel Ruiz, habla de un documento que hay una carta que la va a sacar en su momento, así lo dijo, vamos, yo espero que sí salga a la luz, queremos la información tal y como se dieron las cosas. Estar informados es muy importante porque el caso de Nuevo León nos debe alertar frente a las intenciones ya manifiestas. Si las habíamos pensado como algo, y algunos te decían, es una exageración, ya manifiestas, aquí ya el PRIAN dejó manifiesto que es capaz de hacer de todo. Pero aquí también es admirable y cuestionable. Se cuestiona, pues, la población cuestionamos mucho la actitud de los tribunales, porque los tribunales están prestando nuevamente, como en la vieja usanza, es ahí donde no se ha podido corregir casi nada en términos de la Cuarta Transformación, porque la corrupción sigue al 100% en los tribunales. Es increíble que se estén prestando para dar nombramientos, para generar amparos y para no tener claridad frente a qué eligió y a quién eligió el pueblo y querer imponer en términos fascistas y dictatoriales a un gobernador, porque lo quisieron sostener. Afortunadamente este señor, no sé si a través también de amenazas o si fue realmente su lucidez intelectual y política, que le dijo, no vas y vas a estar ahí con muchos conflictos, mejor renuncia, porque el tribunal le dio el apoyo, la Cámara le dio el apoyo. Sin embargo, aun cuando Samuel Ruiz dice, yo regreso. Samuel García. Perdón, Samuel García. Samuel Ruiz es el obispo. Sí, perdón. Me reintegro, me reincorporo a mis funciones de gobernador. Pues no se lo querían dar porque supuestamente estaba el nombramiento de la Cámara. Bueno, hasta que se retiró el usurpador, al que tenían como usurpador los prianistas. Y con esto quiero retomar algo que está ahorita muy delicado en términos de la corrupción en los tribunales electorales. También ahí, Ángel, el caso de Reyes Rodríguez Mondragón también está plenamente cuestionado. Da un informe en donde 3 de los integrantes no se presentan, haciéndole incluso un vacío a la señora Piña en este informe, porque ella también se presenta. Y bueno, ¿qué es lo que sale a luz? Pues que estos 3 ministros, no están de acuerdo con este señor Mondragón. Bueno, ¿por qué? Porque se dice que también entre ellos corre el dinero, que uno le pide dinero al otro para seguir los casos, para avanzar en ellos, para perder o ganar los casos. Queremos información al respecto, porque ¿qué está pasando ahí? ¿Sí? De estos 5,
representantes del Tribunal Electoral tenemos, pues son los que van a calificar la elección del 24, Ángel. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Te digo, es la crisis generalizada de un sistema político, de las economías capitalistas que ya no están funcionando, ya están al descubierto y ahora sí, como dice el presidente, fuera máscaras, se están develando tal y como son de la manera más real y más abierta y sobre todo descarada. Pero no hay principios en ellos, no hay moral, porque de alguna manera continúan queriendo y tratando de engañar a la población y haciéndose como que son las personas rectas, las propias para ejercer la justicia en el país, y en realidad nos dejan ver que son todo un fracaso. Sí, su discurso es siempre la legalidad, el cumplimiento de las leyes, la Constitución, pero en los hechos, pues te das cuenta que no es así. De hecho, son 11 puntos. Mira, hubo un video que publicó Samuel García el 3 de diciembre. Mira, eso es interesante. No nombró los 11 puntos, nombró 5 en ese video. Pero, ¿cuáles son, Ángel? Pero traía un documento. Sí. Entonces, en uno de ellos señala que le pedían un fondo de 2.500 millones de pesos, pero que además querían imponerle a Adrián de la Garza, por eso yo señalé el nombre, que es Adrián de la Garza, es clave porque es el candidato del PRI que pierde con Samuel García, y a este señor que perdió le pedían que lo pusieran como fiscal del Estado por 9 años, con esta cosa que trajeron los neoliberales de nombramientos transeccionales, porque a mí me parece que no tiene lógica que tú nombres a 9 años, porque... Pero es para cubrirse las espaldas, Ángel. Claro. Para cubrir la corrupción. Pero no tiene lógica porque... Claro que no, en términos administrativos va a haber elecciones en 2024, va a cambiar la correlación de fuerzas ahí. Luego le pedían designar a un tesorero de San Nicolás, de apellido Reynoso, como auditor superior del Estado por el mismo periodo. Pero además le pedían desaparecer carpetas de investigación. Eso es gravísimo. Esto sí me parece increíble. Mira, específicamente quedan a la luz como los corruptos. Le pedían el desistimiento de las carpetas penales de figuras como Seferino Salgado, Francisco Cienfuegos y Adrián de la Garza, el priista. Entonces, esto es claramente muestra que no era la legalidad, no era la Constitución de Nuevo León, no era la correlación de fuerzas políticas. No, aquí era una cuestión de, a ver, vamos a aprovechar que pediste licencia y si quieres dejar a alguien de tu misma corriente política, alguien de MC, entonces nos vas a tener que dar esto y esto. Que si él no hubiera pedido licencia, ¿cómo pides esto? ¿Sí me explico? Sí. O sea, más bien aprovecharon el pedido de licencia para colarse y controlar. ¿Qué les interesa? Esto me recuerda mucho cuando nace el PRIAN, Rosalba. Hay el acuerdo de Salinas 88. De Gortari con Diego Fernández de Ceballos. ¿Sí? Y lo que pide el PAN es casi apoderarse del Poder Judicial, con aquel Lozano Gracia, ¿no? Que lo nombran procurador. Y yo veo que es esa cuestión. A ver, ¿por así qué avanza la derecha. Sí. Sí. ¿Por qué quieres el fiscal? ¿Y por qué por 9 años? ¿Y por qué además al candidato que perdió la elección? ¿Y por qué quiere los tribunales? Ajá. Para cubrirse las espaldas de toda la corruptela. Pues no hay de otra. Nos vamos al corte de la media hora y regresamos aquí en Tetras. Bueno, regresamos aquí en Tetras, en vivo, hoy 6 de diciembre. Muchas gracias por su mensaje a Martín Carrasco, que nos escribe desde La Negreta. Y bueno, Rosalba, vamos al fondo del asunto. Estamos tocando el tema del escándalo en Nuevo León. No se puede entender el escándalo en Nuevo León
sin la competencia por la presidencia de la República en 2024. ¿Por qué? Porque es evidente la enorme molestia de personajes del PRIAN por el hecho de que Samuel García se haya presentado como candidato a la presidencia de la República. Y esta molestia la notamos en todos los medios chayoteros, en gente como Claudio X González, el verdadero que toma las decisiones en esta coalición, Vicente Fox, ¿no? La misma Xóchitl Gálvez. O sea, a ellos, esto que vimos con Samuel García, que se la hubieran dejado pasar, era porque en realidad su objetivo, yo creo que sí lo lograron. El objetivo es que Samuel García no compitiera. Y entonces uno se pregunta, ¿y por qué no quieren que compita? Bueno, yo veo como hipótesis, una es que el PRIAN tenía y tiene pavor, así, pavor, que Samuel García rebasara a Xóchitl Gálvez. Estamos hablando aquí de la oposición. MC es oposición al gobierno de la 4T. No estamos hablando de aliados de la 4T. Entonces yo creo, para mí es evidente que tenían un verdadero pavor, pero así pavor, que MC mandara al tercer lugar a Xóchitl Gálvez. Existía esa probabilidad. Si nos vamos a las concentrado de encuestas de Polls MX entre el 24 de septiembre y el 24 de noviembre, todavía no empezaba realmente la campaña de Samuel García, pero ya Movimiento Ciudadano había subido 2 puntos, de 6 a 8, y el PRIAN con el PRD habían bajado 3 puntos, de 33 a 30, mientras que Claudia Sheinbaum se mantiene alrededor del 60%. No es una encuesta, es un concentrado de 21 encuestas con diferentes metodologías. Entonces, lo que vimos en Nuevo León, la verdadera razón no es ni el PRI, ni el PAN, ni Adrián de la Garza, no. Era una presión del PRIAN para que Samuel García dejara la competencia. ¿Y cuál es la razón? Pues que su candidata mitómana, porque Xóchitl Gálvez es mitómana, miente mucho de manera permanente, pues no levanta. Tiene meses haciendo campaña Xóchitl Gálvez. No, su campaña no empezó ahora, ya tiene meses en campaña y yo la veo estancada. Y agregaría otra cosa, su principal enemigo es su propia lengua. O sea, lo que la señora cerebro dice y no dice. Bueno, el cerebro. Y yo percibo que en realidad este bloque opositor, pues que tienen 2 años cortejando a MC, pero de una manera extraña, Rosalba. Los agreden, los acusan de esquiroles, los acusan de dividir el voto, los acusan de que Samuel García era el candidato de Andrés Manuel López Obrador, que Andrés Manuel López Obrador lo puso para dividir el voto de la oposición. Yo creo que en realidad lo que está detrás es que no quieren que Gálvez tenga competencia, tal cual como llegó como candidata. Porque a diferencia de Claudia Sheinbaum, que participa en una competencia interna, en la cual, es interna para seleccionar coordinadores de comités, pero participó toda la población en general. Y bueno, Claudia Sheinbaum ganó 5 encuestas y por eso es que Morena decide nombrarla coordinadora de los comités y posteriormente precandidata única de Morena y aliados a la presidencia de la República. Ahí vimos una competencia real. Sí. Vimos incluso el malestar de Marcelo Ebrard, vimos que Adán Augusto, Gerardo Fernández Noroña sí pelearon, también Ricardo Monreal. O sea, ahí hubo una competencia y quien ganó fue Claudia Sheinbaum. Sí. Del lado de la oposición, te acordarás que crearon un mini INE que luego desapareció, que muchos renunciaron.
dijeron que iban a hacer encuestas, nunca se vieron las encuestas, y lo que hicieron fue ir quitándole a Xóchitl Gálvez candidatos para no competir. Acuérdate que antes de Xóchitl Gálvez, la que parecía ser la candidata que iban a aventar era Lili Téllez. Y luego ya bajaron a Lili Téllez. Y por el PRI, Beatriz Paredes. Y ella se quejó, Lili Téllez, por la cargada. Pero también se bajó de la competencia la priista Claudia Ruiz Massieu y también el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, que por cierto ahora va a apoyar la candidatura de Claudia Sheinbaum. Y bueno, entre Lili Téllez y el senador panista Jorge Luis Preciado son los que pusieron los puntos sobre las íes. Bajaron a Santiago Krill y a la última que le hicieron de manera vergonzosa, pues fue a Beatriz Paredes, que la obligaron a declinar. Entonces yo siento que parte de este temor a Samuel García es porque, a ver, si yo fuera opositor, pues prácticamente diría, pues pongan a competir a Xóchitl Gálvez contra Samuel García. ¿Y qué pasa si le gana Samuel García? ¿El PRIAN apoyaría al candidato de MC? No, lo que estamos viendo en el PRIAN es que ellos quieren que MC apoye a su candidato, y cierro con estos datos. Es un poco absurdo porque fíjate, MC es el segundo partido en México que gobierna más población. Gobiernan 14 millones, más de 14 millones en 2 estados, Nuevo León y Jalisco, pero es el 11.2% de la población. Si lo comparamos con el PRI ya solo gobierna 5 millones, es decir, en cantidad de población gobernada, el PRI es 3 veces más pequeño que MC y es nada más el 4% de la población. Incluso el PAN es menor que MC en población porque el PAN gobierna a 10 millones que corresponden al 8.6%, ¿no? Entonces es curioso porque son partidos que gobiernan a menor población y que le exigen a quien gobierna en mayor población, no, tú no pongas candidato y mejor apóyame a mí. Porque en términos territoriales incluso, pues el PRI gobierna nada más 2 estados, igualito que MC, nada más que no hay comparación entre Durango y Coahuila con Jalisco y Nuevo León, ni en cuestión económica, ni de población, etcétera. Y el PAN, aunque gobiernen 5 estados, aún así no tienen el poder económico ni la población que tienen solitos Jalisco y Nuevo León. Entonces, a mí me parece que la verdadera razón de lo que pasó en Nuevo León fue obligar a Samuel García a decir, te vas de licencia, pero entonces te vamos a dar un golpe de Estado, porque pues, sería el análogo de un golpe de Estado, nos vamos a apoderar del Poder Ejecutivo en estos 6 meses, vamos a hacer quién sabe qué trastupijes en estos 6 meses, de tal manera que pusieron a Samuel García en un dilema. Si mantengo la licencia, se van a apoderar del Poder Ejecutivo de Nuevo León. Y si no, pues me regreso. Y yo creo que no sé si él, su equipo, no sé si Dante Delgado, no sé si MC, no sé cómo se tomó esa decisión, pues consideraron mejor regresarse. Bueno, fuera de micrófonos, Rosalba, comentabas, tú querías comentar los equipos que se están conformando. Porque ya se están conformando estos equipos. Pero mira, Ángel, antes que retome eso, por lo que estabas diciendo, aquí algo que tenemos que dejarnos muy claro es, México en realidad está iniciando el quehacer político o el hacer de la política pública realmente espacios de debate popular. Porque hasta los 90s, el PRI que siempre había gobernado era el fascismo, el autoritarismo y la antidemocracia. Con el 2000
el gatopardismo que nos vendieron, la alternancia que nunca se dio con Fox, que no se dio con el PAN en ningún momento, al contrario, robaron la candidatura del 2006. Y bueno, lo que ya, esa parte de la historia que ya sabemos, pero en realidad la praxis de la política en los que hacen política pública, el debate y la competencia entre partidos es muy reciente. Es muy reciente. Y en realidad el PRI y el PAN, que son el ejercicio de la política de la vieja cuña, no han aprendido a dialogar, a concertar, a llevar acuerdos y a tomar acuerdos con base en la diplomacia, en el ejercicio cultural de la propia política, en lo que implica la cientificidad de la política. No lo han aprendido, porque ni siquiera saben que esto existe. Y muchos de ellos ni siquiera tienen idea de que hay carrera política y que hay oficio de la política pública para aprenderla. Ni siquiera se dan cuenta de eso. Entonces, ¿qué es lo que prevalece en el ejercicio de la política pública en el PRI y en el PAN? Pues es esto que tú ya mencionabas hace un momento. Esa práctica, cuando leías los puntos de este oficio, carta, que se le manda a Samuel por parte de los diputados de Nuevo León o diputadas, para que él realmente llegue a un acuerdo. O sea, sí, concedo, pero tú me desapareces carpetas, me das más dinero, me haces favores. Lo que ya leíste, ¿no? Todo esto, que ya, ahí está claro. Y quedó plasmado por alguien que lo vivió, que es el propio Samuel. Entonces, bueno, es lo que ya no queremos. Esto es lo que ya no queremos y en realidad, pues, si no saben, tendrán que aprender. Pero esto, Ángel, va a llevar tiempo, porque tiene que ver con generaciones. La generación que está ahorita del viejo PRIAN, están acostumbrados a más de lo mismo, con las mismas artimañas, con la misma astucia amaniatada, amafiada y corrupta, quieren ir avanzando, pero las nuevas generaciones se tienen que ir formando en términos de sí a la política pública como algo emblemático y no como esa práctica de la corruptela del viejo esquema, ¿sí? O sea, tendrán que ir aprendiendo, y es aquí y en el mundo entero, porque lo vimos en Argentina, lo vimos en Brasil, lo hemos visto en Estados Unidos, lo vemos en Francia y en Italia. Tendrán que aprender, porque este ejercicio de la política pública del capitalismo ya no funciona, ya no funciona. Ahora sí voy a este punto que tú planteabas, Ángel. El equipo de Claudia Sheinbaum, parte del equipo también de la señora X. Bueno, a mí me llama mucho la atención que todavía ayer se mencionaba para el equipo de la señora X a dos de sus hijos, a su hijo y a su hija. El nepotismo a todo lo que da. ¿Y para qué área? Para la del manejo de la información a través de los medios. Eso me llamó mucho la atención todavía ayer que lo mencionaron. Entonces van dos de sus hijos para la señora Xóchitl. Josefina Vázquez Mota. ¿Quién es Josefina Vázquez Mota? Pues la excandidata también a este cargo de presidenta de la República, Ángel, que nos queda de ver una información de un dinero que se le dio para los migrantes y que nunca supimos dónde quedó ese dinero. Y que no era cualquier cosa. No, claro. 900, era para los migrantes. Sí. 900 millones de pesos. Estamos hablando de casi 1,000 millones de pesos. Exacto. Que nunca se sabe, y se los dio el gobierno de Enrique Peña Nieto, y no se sabe a título de qué le dieron a Josefina Vázquez Mota ese dinero, y hoy va a estar integrada en el equipo de Xóchitl Gálvez. Y no se sabe en qué terminó. Bueno, es hasta curioso, fíjate. Mexicanos contra la Corrupción, cuando estaba presidido por Claudio X González,
hasta ellos se quejaron de Josefina Vázquez Mota. Sí. O sea, hasta Así ellos, porque dicen, es que Josefina Vázquez Mota, estoy viendo ahorita, estoy en el portal de Mexicanos contra la Corrupción, recibió más de 1,000 millones de pesos y no explica gastos. Se los dio el gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces, pues Xóchitl, pues se ve, pues es la candidata del PRIAN y eso lo tenemos que entender. Ella se presenta como candidata ciudadana cuando en realidad estamos viendo que la conformación de su equipo, pues ahora sí que de lo peorcito del PRI y del PAN. Que como dicen ya en las voces populares, es la candidata de los empresarios, porque en realidad la gente dice, y el PRI y el PAN ya desapareció. Cuando yo les pregunto, ¿por qué dicen que ya el PRI y el PAN desapareció o está desapareciendo? Porque así lo manejan en un grupo que acabo de tener con plática, de gente común, de gente que no tiene ninguna formación, incluso académica. Pues dicen, y el PRI y el PAN ya desapareció, ya no tiene ni candidato. ¿Cómo? Pues es Xóchitl, ¿no? Te dicen, no, esa es la candidata del señor González, del señor X. Y cuando uno va al análisis ya de fondo, dices, bueno, pues realmente en el lenguaje coloquial del populis, de la gente común, pues es real el hecho. Y el PRI no atiende a sus bases, y el PRI no atiende a la CROC, a la CMC, a la CTM. Ya no hay atención de sus cuerpos que históricamente fueron los cuerpos corporativos. Y lo ves en el campo, y lo ves en el sector de la clase trabajadora, de la clase obrera. Te dicen, pues el PRI ya no nos visita, no vienen, no generan ningún apoyo. Los abogados que a veces nos aportaban para XY, desapareció todo eso. Entonces, bueno, ya está claro, Xóchitl dice que es ciudadana, pero lo que debe de decir claro y de manera completa es que es la candidata de los empresarios como Claudio X González, que no de todos, Ángel, es del grupo de los González, del Claudio González, X González. Bueno, otro es Jesús Ortega. Ahí, bueno, los perritos falderos del PRD. Del PRD. Los chuchos. Y bueno, la corrupción entre Josefina Vázquez Mota y Jesús Ortega, pues corre y la podemos analizar desde todos los puntos de vista que lo quieran discutir. Estamos ahí, no nos dará más tiempo. Margarita Zavala, otra. Bueno, mira, Margarita Zavala que nos quedo. debe una explicación de la guardería ABC y de la muerte de decenas de niños, que recordemos que la dueña de la guardería era una familiar de Margarita Zavala, que no fue castigada. Si contrastamos a estos tres personajes con tres del grupo de Claudia Sheinbaum como precandidatas a la presidencia de la República, Ángel, pues tenemos a Regina Orozco, que va a coordinar toda la parte de la cultura. En ningún otro momento de la historia yo había visto que un candidato o precandidato se preocupe por la cuestión de la cultura. Renata Turén, otra que participará en el grupo de la doctora Claudia, una eminente académica y que va a coordinar a la Academia Nacional, a los académicos a nivel nacional. Esto es inédito, nunca antes yo había visto que un candidato o precandidato retomara a alguien de la academia para realmente alimentar las propuestas de su plan de trabajo para el presente y el futuro del país. Eso es realmente de tomar en cuenta, porque bueno, una académica como la doctora también Renata, bueno, pues no. Otra es, Noroña, no se diga, un político que se ha formado realmente en las calles, en la academia, y que realmente ha demostrado su capacidad de tolerancia, porque cómo lo insultan también, su capacidad de tolerancia, de pluralidad, de esa actitud plural y democrática para los debates, la disertación. O sea, Noroña está también en el equipo, la compañera Xóchitl, que está integrada también junto con Mario Delgado.
Bueno, pues porque forman parte de un gran equipo que es el Movimiento de Transformación. Dirás Citlali. Citlali. Pues mira, a mí me sueltan, comentando de lo que decías al principio, otros personajes nefastos integrados al equipo de Xóchitl Gálvez, como Rubén Moreira, exgobernador de Coahuila, que dejó una deuda tremenda del estado de Coahuila de 38 mil millones de pesos. O sea, una deuda tremenda entre él y su hermano. Te recordarás que Rubén Moreira sustituyó a su hermano Humberto Moreira, sí. y ambos dos dejaron endeudado Coahuila. Que tienen que aclarar dónde está ese dinero. Se nos fue el tiempo, ese es el equipo, vamos a seguir platicando de estos equipos, los personajes, a final de cuentas es parte de la responsabilidad del escrutinio público. Nos esperamos aquí la próxima semana, de 9 a 10 de la mañana, con el equipo de Sergio Becerril y Gonzalo Guajardo en una emisión más de Tetras. Este programa fue en vivo. Un saludo cordial de parte de Ángel Valderas. Y Rosalba Pichardo. Buen día. Hasta la próxima. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.